maquinaria. En el numerador del quebrado del segundo miembro de la ecuación tenemos el costo horario directo de la máquina y el denominador, pues el respectivo rendimiento. Aquí vale la pena destacar el valor de la maquinaria que se considera, igual los rendimientos, es considerar la máquina como nueva. Es decir, vamos a suponer que un contratista ya tiene 1 año o 2 años o 3 años, según el caso, usando su tractor o su retro, etcétera, y entra a un concurso o licitación. Entonces viene una pregunta: ¿qué valor de adquisición voy a considerar en el equipo? El costo de la máquina. Bueno, pues la normatividad nos dice que hay que considerarlo como nuevo, como si estuviera nuevo, aunque no esté nuevo, aunque tenga 1 año, 2 años, 3 años de uso. Y los rendimientos igualmente como nuevos. ¿Algún comentario de ustedes? Sí, porque no necesitan ustedes memorizar nada más, ¿no? Claro, es importante todo lo que hablamos, pero no se trata de memorizar, sino de analizar. A veces al analizar cuestionamos, a veces opinamos diferente inclusive a la normatividad en este caso, ¿no? Su profesor es el que lo está comentando, pero yo me estoy basando exactamente en la normatividad. Y claro que a la hora de laboralmente se nos presenta, pues claro, no vamos a ir a discutirle a la función pública nada, ¿no? Simplemente tenemos que sujetarnos, pero ustedes están académicamente, entonces pueden preguntar, comentar. ¿No hay comentario? No, profe. Seguimos. Entonces aquí dice los cargos o costos fijos. Está formado por depreciación, inversión, lo vamos a ver: depreciación, inversión, seguros, mantenimiento. Entonces vamos a empezar con la depreciación, y ya no sé si habíamos comentado que es por el uso de la maquinaria, pues se va demeritando su valor, y es lo que da como consecuencia la depreciación. Y esta es la fórmula, obsérvenla bien por favor: depreciación igual de dado es valor de la máquina menos valor de rescate, y es eso dividido entre la vida económica de la máquina. Vamos a ver qué nos dice B. Bueno, es la depreciación. BM representa el valor de la máquina o equipo considerado como nuevo, ya lo habíamos dicho. Ok. Y BR, representa el valor de rescate de la máquina o equipo que el contratista considere recuperar por su venta del equipo, claro, al término de la vida económica. Me pueden interrumpir mientras yo sobrevuelo, ¿no? Porque pues ya estamos en la recta final y no tenemos tanto tiempo como para regresarnos después, y pues es un poco perder el tiempo. Analicen por favor si hay alguna duda de lo que inclusive ya vieron en PROCE 1, debieron haberlo visto en PROCE 1. D representa la vida económica de la máquina o equipo, estimada por el contratista y expresada en horas efectivas de trabajo. Es decir, es el tiempo que puede mantener la máquina en condiciones de operar y producir trabajo en forma eficiente, siempre y cuando se le proporcione el mantenimiento adecuado. Ahora, cuando proceda al calcular la depreciación de la maquinaria o equipo,
deberá deducirse del valor de los mismos. ¿Qué quiere decir deducirse del valor de los mismos? Bueno, restarse de lo que cuesta la máquina como nueva, ¿verdad? Deducirle o restarle el costo de las llantas y el costo de las piezas especiales. Por ejemplo, una pieza especial, no sé si han visto una cierta máquina en las carpetas de circulación en las calles, rompiendo carpeta, por ejemplo, porque va a haber una reparación, un mantenimiento. Entonces, una pieza especial podría ser el taladro que están utilizando para golpear el pavimento. Entonces, pues, esa es una pieza especial, tiene un desgaste distinto, una distribución de desgaste diferente pues, al resto de la maquinaria, ¿no? Por ejemplo, las orugas, si es que hay orugas en la máquina, o si se mueve sobre neumáticos, pues el neumático ahí puede estar 20 horas y no pasa nada. En cambio, 20 horas de traqueteo de la pieza especial, pues se desgasta muy rápido, ¿no? Bueno, a eso se refiere. Y entonces el costo horario por la inversión, bueno, sería otro cargo. Si hay alguna duda hasta aquí, me dicen, por favor. Si no, vamos a entrar a la inversión, que es un renglón, por decirlo de una manera, es un renglón que requiere una atención importante. Bien. El costo horario por inversión. Entonces ya salimos de la depreciación y entramos a la inversión. Dice aquí, el reglamento nos dice, es el costo equivalente a los intereses del capital invertido en la máquina o el equipo de construcción. Esto, como, bueno, aquí no alcanzamos a leer, pero no sé si disminuyen, si agrandando la pantalla. No le participé, bueno. Pero finalmente es el costo equivalente a los intereses del capital invertido en la maquinaria. Nos plantea aquí su fórmula. Inversión es igual al valor de la máquina menos valor de rescate multiplicado por I. Aquí tengo yo mi duda, si está bien la fórmula. La voy a checar. Permítanme un segundo. Tengo que checar el signo de lo que está en el paréntesis, tanto en seguros como en la inversión. ¿Me permiten checarla de una vez? Permítanme. Sí, profe. Dejo de compartir. Perdón, dejo de compartir. Sí, profe. Bueno, aquí está ya literalmente el artículo 197 del reglamento de la ley. Dice, el costo horario por la inversión, bla, 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 es lo mismo que ya habíamos visto, pero yo me acordé que está mal escrita la fórmula como yo se las planteé hace un momento que compartí. La fórmula correcta es valor de la máquina más, ven aquí el signo más valor de rescate, y más, no menos como yo se los había planteado en la pantalla. Eso me sirve a mí para corregir mi archivo, el cual yo lo generé a partir del reglamento. Lo que pasa es que si yo copio de aquí, bueno, de un archivo de Acrobat, copio esta fórmula y la paso a Word, me deforma toda la estructura de la fórmula. Entonces, pues yo creo que, no yo creo, sino yo me equivoqué y en lugar de poner más, puse menos. Vamos a los seguros y lo mismo. Es el signo más aquí, ¿ven? Valor de la máquina más valor de rescate, pero es más, no menos. Entonces, bueno, yo voy a hacer la corrección, ustedes pueden hacerla después en su
apuntes y se acabó, ¿no? Bueno, dejo de compartir esta para seguir. Para seguir en lo otro que yo estaba compartiendo, pero ya estoy compartiendo. Ya tienen ahí el archivo, ¿verdad? Sí, profe. Ya. Bueno, entonces vamos a donde estábamos. Sí, como pueden ver aquí es signo más, con la inversión, signo más aquí, y más adelante en los seguros. Pero bueno, dicho esto, vamos a tratar de entender esto. DM es valor de la máquina más valor de rescate, que ya lo comentamos anteriormente que era, y es, según nos dice aquí, representa la tasa de interés anual expresada en fracción decimal. Y aquí nos trata de explicar o nos explica el reglamento qué cosa es I. Dice, para el análisis, el costo horario por inversión, los contratistas considerarán a su juicio las tasas de interés I, debiendo proponer la tasa de interés que más les convenga. Por eso dice aquí a su juicio, ¿no? La que más les convenga. La que deberá estar referida a un indicador económico específico y estará sujeta a las variaciones de dicho indicador, considerando en su caso los puntos que requiera una institución crediticia como sobrecosto por el crédito. Y bueno, se actualiza conforme a los ajustes de costos, es decir, su actualización se hará como parte de los ajustes de costos, sustituyendo la nueva tasa de interés en los matrices de cálculo de costo horario. Es decir, estos últimos dos renglones, de que su actualización, etcétera, se refiere a que no podemos en cualquier momento modificar la tasa de interés, aunque ésta se haya modificado, sino tiene que ir en un conjunto o en un paquete dentro de los ajustes de costos que todavía no hemos comentado con algún detalle, ¿no? Pero es lo que nos está diciendo. Bueno, empecé un poco al revés. Les cuento ya, dejo de comentar de estos dos últimos renglones, salvo que ustedes requieran mayor explicación. Pero aquí hay un conflicto, por decirlo de una manera, en el reglamento, porque aquí nos está diciendo que deberán considerar a su juicio las tasas de interés, debiendo proponer la tasa que les convenga. Y cuando vemos la tasa de interés, nos subimos un poco y decimos, bueno, ¿qué cosa es el costo horario por la inversión? Y aquí nos dice, ya lo habíamos comentado, que es el costo equivalente a los intereses de capital invertido en la maquinaria. Intereses de capital invertido en la maquinaria o equipo de construcción, pero fíjense, aquí nos dice que es el costo equivalente. Entonces, aquí puede haber una confusión. Es decir, aquí yo puedo interpretar que yo como contratista, si requiero comprar una máquina, ¿verdad? Y si yo saco dinero del banco de alguna inversión que yo tenga, dejo de percibir esos intereses de capital que me produce este dinero que yo voy a usar para comprar una máquina. Entonces, aquí nos dice que es el costo equivalente, o sea, que equivale a los intereses de capital que yo invierto en la maquinaria o equipo de construcción, como, bueno, consecuencias de su uso, Esta última parte del renglón yo lo checo, no estoy seguro de que esté bien, pero no nos afecta en el entendimiento de lo que estamos mencionando.
Bueno, entonces, aquí nos dice claramente que es el costo, reitero, costo equivalente a los intereses de capital invertido en la maquinaria. Es decir, si yo soy contratista, ¿cuándo puedo decir que yo invierto un capital? Pues cuando voy y con una lana, con un dinero, adquiero una máquina, ¿sí? Pero bueno, pues no creo que haya muchas personas que tengan abajo del colchón 1 millón o 2 millones o lo que cueste una máquina, ¿no? Generalmente lo tienen en un instrumento bancario o financiero para que les produzca intereses de capital. Y aquí lo dice claramente, el costo equivalente a los intereses de capital invertido. Es lo que yo traté de explicar, ¿no? El fenómeno. Sin embargo, acá, fíjense, acá dice que, bueno, la tasa de interés deberá estar referida a un indicador económico. Hasta aquí no le veo el problema. Y estará sujeta a las variaciones de dicho indicador, considerando en su caso, aquí está el conflicto con azul, considerando en su caso los puntos, son puntos de la tasa de interés, los puntos que requiera una institución crediticia como sobrecosto por el crédito. Aquí me está hablando de una cosa totalmente opuesta, de que si un contratista va a una institución crediticia, es decir, que le preste dinero, la institución al contratista, por supuesto, como sobrecosto por el crédito. Entonces, cuando ustedes van a una institución o banco, lo que sea, una institución financiera, a pedir dinero prestado, para lo que sea, en este caso sería para adquirir un equipo o máquina, pues les van a hacer las cuentas, como dicen, las cuentas largas, y le van a decir, perdón, pero te va a costar X, una tasa de interés determinada, determinada por el crédito, ¿no? Entonces, yo te presto 1 millón y tú me devuelves el millón más los intereses del crédito. Es normal, no sé si ustedes o algún familiar alguna vez sacó una televisión, un aparato, una laptop a crédito, pues te cargan intereses, ¿no? Por supuesto. Entonces, nos está hablando de dos cosas opuestas, diferentes, y no solo diferentes, sino opuestas. Por un lado, me deja meter una tasa de interés de lo que me produciría mi dinero en el banco, ¿no? Y otra cosa es, si yo voy a pedir la lana prestada, pues este crédito, el costo del crédito es mayor que el primer caso, ¿no? O sea, este segundo caso, que es el crédito, es mayor que este. No sé si me explico. Claro, ustedes, yo los respeto porque pues están estudiando, muchos de ustedes puede que tengan alguna tarjeta de crédito, de débito, pero otros no la tienen, o sea, no se meten mucho a esos temas, ¿no? Pero aquí ya la carrera que están estudiando, pues ya nos metió al tema, ¿no? A ver, comentarios o dudas. Es súper importante, ¿eh? Porque aquí el reglamento de la ley, bueno, pues si hasta los abogados participan y hemos visto con qué grado de detalle lo describen. Aquí el reglamento, en su caso, si esa era la intención, debería de definir que hay dos formas de considerar el costo por inversión, ¿no? Una es A, cuando tal, y otra B, cuando tal. Debería de decirlo con exactitud, ¿no? Pero bueno, si no hay dudas, cumplí con hacer notar esto, ¿no? Porque a más de uno de ustedes, cuando lo ve con detalle, dice, bueno, por fin, ¿no? Si yo compro la máquina con mi propio dinero o si yo pido prestado dinero, son dos costos muy diferentes. Muy diferentes, porque, por ejemplo, si ustedes tienen dinero en CETES, por poner un ejemplo, pues ahorita les está produciendo, si mal no estoy, menos del 4% anual, ¿no? Sin embargo, vayan ustedes a pedir
un crédito prestado para comprar un equipo y van a ver si la tasa de interés de crédito es 4%. No, pero es mucho mayor. No sé si me estoy dando a entender. Pero bueno, dudas o comentarios. Es muy importante esta temática, ¿eh? ¿Dudas o comentarios? No, por el momento no, profe. Bueno, yo no. Bueno, ok. Por el momento no, lo acepto completamente. Luego, el costo horario por seguros, pues es el que cubre los riesgos a que está sujeta la maquinaria. Y esto dice que ya sea que la maquinaria o equipo se asegure por una compañía aseguradora, como en la mayoría de los casos ocurre, o bien que no sea así, sino que la empresa constructora decida hacer frente con sus propios recursos a los posibles riesgos como consecuencia de su uso. Y bueno, pues aquí nos da la fórmula, repito, aquí signo más, valor de la máquina más valor de rescate, multiplicada por un coeficiente, que aquí nos va a describir, un coeficiente expresado en, o porcentaje, pero es un coeficiente, un porcentaje expresado en fracción decimal. Es decir, si dice alguien 3%, bueno, lo expresa en fracción decimal, o sea, 0.03. Nada más nos lo aclara, ¿no? No es un concepto difícil de entender. Bueno, nos regresamos a la fórmula. Aquí está, dividido entre 2 veces HEA es el número de horas de utilización anual, como aquí nos lo está explicando. HEA representa el número de horas efectivas que la máquina o el equipo trabaja durante el año. Y bueno, para el análisis del costo horario por seguro, los contratistas considerarán la prima anual promedio de seguros. Pues fíjense que si el contratista decide asegurarlo por sus propios medios, pues no necesita irse a una prima anual promedio de seguros, ¿no? Por otro lado, si optó por tener su maquinaria asegurada con una empresa, pues ya esa maquinaria, ese seguro con una empresa, pues ya tiene lugar, ya está corriendo, es una prima anual. Entonces, con esto que ponen al último de que considerarán la prima anual promedio, pues bueno, el promedio quiere decir que hay compañías, que si hay 5 compañías con las cuales les puede asegurar esa misma máquina, pues no todas les van a cobrar a ustedes lo mismo, son valores diferentes al año, ¿no? Entonces aquí quiere decir que nada más les reconoce a ustedes, el criterio del reglamento es nada más reconocerles una prima anual promedio. Sin embargo, si ustedes están pagando más del promedio, pues ya no quiere decir que no te lo reconoce, o si estás pagando menos del promedio, quiere decir que tú puedes falsear la información. O sea, perdón, pero no está debida y suficientemente detallado el reglamento en esto. En muchas otras cosas sí está, pues digamos, perfectamente bien, ¿no? Pero aquí mete mucho ruido. Se me hace que no está, bueno, comprobado, ¿no? Comprobado, no está bien estudiado el reglamento. Sin embargo, hay que seguirlo, hay que cumplirlo. Cuando ustedes sean contratistas o formen parte de una empresa, bueno, pues ya se las barajarán, ¿no? Pero este es el reglamento. ¿Alguna duda o pregunta? No, profe. ¿Seguro? No, profe. Mantenimiento mayor o menor, aquí lo definen, estudienlo muy bien. Y son las erogaciones que le hacen reparaciones a la máquina o equipo en talleres especializados. Ya cuando entran a taller, pues, y lo explica perfectamente, dice, o bien aquellas que pueden realizarse en el campo, o sea, ya sea que entre a talleres especializados o aquellas que puedan realizarse en el campo, empleando personal. Lo detalla, ¿no? Incluye la mano de obra, los repuestos, como filtros, cambio de filtros de aceite, etcétera,
y renovaciones de parte de la maquinaria o equipo de construcción, así como otros materiales que sean necesarios. Y también incluye, ese mantenimiento incluye también no solo el mayor, sino el mantenimiento menor. Y aquí describe qué son, ¿no? Los rutinarios que se hacen en las propias obras, como cambios de líquidos para mandos hidráulicos, los aceites, los filtros. Bueno, yo creo que estos filtros podrían entrar acá también, pues bueno, pero es indistinto si entran en la mayor o menor, lo debe incluir. El cargo por mantenimiento mayor y menor debe incluir todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula? Aquí está, un coeficiente, que es un coeficiente, aquí está KO, K0, o KO más bien, representa un coeficiente que considera tanto el mantenimiento mayor como el menor. ¿Y cómo se fija? Pues dice que varía, ¿no? Pero se fija con base en la experiencia estadística que se tenga en la industria de la construcción. Pues aquí, pues, está vago eso de que se tenga en la industria de la construcción, porque pues cada empresa que está en la industria de la construcción, pues tendrá sus datos, sus valores, las propias dependencias y entidad, pues tendrán sus propios valores. Aquí, pues tampoco está de una manera, por decirlo, precisa. ¿Me doy a entender o no? Sí, profe. Y D de dado, me regresé a la fórmula, ¿no? Bueno, multiplicarán ustedes el coeficiente por D, siendo D, ¿qué cosa es D? Pues es el cargo por depreciación que ya se obtuvo más arriba, ¿no? Luego pasamos a los costos por combustibles, ya sea que sea diésel, gasolina, pues entonces aquí está la fórmula, es ni más ni menos que la cantidad de combustible por hora, consumida por hora, por el precio, ¿no? Del combustible, ¿no? No me voy a detener más, pero el precio del combustible es ya puesto en la máquina, ¿no? No van a poner el que les cuesta en el changarro, sino ya cuánto les cuesta, no solo en la obra, sino ya puesto en la máquina, ¿no? Cuando son otras fuentes de energía, pues se analizan también si es electricidad, etcétera. El costo por lubricantes, o sea, aceites, es el derivado del consumo de dos aspectos, ¿no? Uno es los cambios periódicos de aceite. Cada cierto número de horas de trabajo se cambia el aceite. Bueno, y el otro aspecto es que toda máquina, aunque no tenga, ¿cómo decirlo? Aunque no tenga escapes del cárter o depósito del aceite y que vaya a chorrear o gotear, aunque no tenga eso, consume por el calor que se produce al operar, consume aceite. Entonces son los dos casos, ¿no? Vean ustedes. AH más GA. AH representa la cantidad de aceite lubricantes consumidos por hora efectiva de trabajo de acuerdo con las condiciones medias de operación. Se consumen simplemente por la temperatura y calor. Más GA representa el consumo entre cambios sucesivos de aceite, ¿no? En las máquinas. Como un automóvil, ¿no? Después de cierto tiempo le cambian el aceite, etcétera, etcétera, ¿no? Y P índice A representa el costo de los lubricantes puestos en las máquinas de los equipos. El costo horario por llantas es el correspondiente al consumo por desgaste de llantas. ¿Y cómo se calcula? Pues BN, aquí ves, BN, está mal esta fórmula. Porque si PN representa el valor de las llantas, pues este PN debe de estar aquí en el numerador y BN, que es las fórmulas. Y les repito, el error es mío, obviamente, en el reglamento, si se van, pues va a estar correcto, por supuesto.
Lo que pasa, repito, es que cuando yo copié la fórmula de un Acrobat a Word, este archivo que estamos viendo en este momento es Word, lo altera, no lo respeta tal cual. Entonces yo no lo razoné, actué mecánicamente y en lugar de poner el numerador donde va, pues lo puse a la inversa, ¿no? ¿Ok? ¿Sí de acuerdo, Alondra? ¿Sí? Sí, Alondra. profe. Bueno. Sí, aquí es bueno, ya en las piezas especiales ya está correcta la fórmula, pero para piezas especiales, ¿no? P índice A está en el numerador, que es el valor de las piezas, o sea, cuánto cuesta. Y BA, la vida económica, aquí está correcto, ¿ve? Pero repito, acá arriba, acá en las llantas, está mal la fórmula, ¿no? Debería de estar PN en numerador y BN en el denominador. ¿Sí de acuerdo, Ramón? Ok. Sí, profe. Qué bueno que me di cuenta, ¿no? Porque si no dirán, este cuate está medio zafado, ¿no? O el reglamento, no, el profesor. Y van a decir, cuate, nos quiere enseñar costos y no sabe nada, ¿no? Bueno, nadie sabe tanto como para creerse Sócrates o Platón, ¿verdad? Bueno, salarios de operación, pues simplemente es un quebradito, en el numerador, los salarios reales representan los mismos conceptos enunciados en el artículo 190, es decir, salario real. El salario real, ¿a qué es igual? Pues salario nominal por factor de salario real, dividido por HT, siendo HT las horas efectivas de trabajo de la maquinaria o equipo de construcción dentro del turno. Finalmente, ¿sí? Aquí puede representar también un esquema de cierto conflicto. En mi vida laboral, se me presentó varias veces el conflicto con las dependencias y entidades y o contratistas. Porque, ¿qué pasa? Meto el numerador, que es el salario real, ¿no? Y una vez discutido y acordado, pues ya está ahí. Pero aquí abajo, ¿qué pasa si yo pongo cuántas horas tiene un jornal, Alondra? 8. El clásico. ¿Mandé? 8. Hay problema con tu sonido, Alondra. Miguel González. Ocho horas, profe. ¿Me dices nuevamente cuántas? 8 horas. 8 horas. ¿De acuerdo, Mitzi? ¿De acuerdo? ¿Mitzi? Sí, profe. 8 horas. Bueno, pues yo obtendré un valor, ¿no? Si es 80 pesos entre 8, pues 10 pesos, ¿no? Es por poner un número inventado, que ningún salario real son 80 pesos, ¿no? Pero si en lugar de poner 8 horas aquí, yo pongo y digo, no, las horas efectivas de trabajo, no, pues en esta obra está complicado, van a ser nada más 6 horas. ¿Qué pasa? ¿Cómo va a ser mayor o menor el P índice O? Pues va a ser mayor, ¿no? Entonces, ahí entra uno en conflicto, en discusión. Entonces, finalmente, ¿qué es lo correcto? Finalmente lo correcto es, yo le tengo que pagar al operador su jornal de 8 horas, si es que es un jornal de 8 horas, independientemente de que en esa obra o trabajo y en ese día en particular pueda trabajar las 8 horas realmente, o las 7.5, o las 7 horas, o las 6 horas, o las 6.5, o lo que fuere. Y finalmente ese va a ser el costo, ¿no? No sé si me doy a entender. No sé si hago bien al comentarles cómo se presenta en la vida laboral, ¿no? Pero bueno.
pues para dejar de compartir esto necesito que me digan, por favor, si hay algún tema de, pues que se haga necesario revisarlo, ¿no? Voy a dejar de compartir. Voy a compartir o tratar de compartir lo siguiente. Voy a pasar lista.